Hola mis queridos cuentacuentos, qué alegría tenerte aquí otra vez. Hoy no te traigo una historia de fantasmas, no hay casas embrujadas, no hay sombras que caminan por los pasillos. Hoy vamos a hablar de algo mucho más simple, un juguete, uno de esos que podrías encontrar olvidado en una caja vieja. Y créeme, después de escuchar esto, no vas a volver a mirar igual a los juguetes antiguos. Ponte cómodo, porque esta historia empieza con un mono de esos que tocan platillos, y cada vez que suenan alguien muere. Te estoy hablando de El mono, un relato de terror, de Stephen King, publicado en 1980, que narra la historia de un siniestro juguete de cuerda que provoca muertes cada vez que sus platillos chocan. La trama sigue a Hal Shelburne, quien, ya adulto, se reencuentra con el mono que aterrorizó su infancia. Así que, no siendo más, espero que disfrutes de esta historia. Hal Shelburne era solo un niño cuando encontró el mono. Estaba entre las cosas viejas de su padre, un hombre que prácticamente había desaparecido de su vida. Un día estaba ahí, y al siguiente no. En el fondo de una caja polvorienta, Hal lo vio. Un mono de juguete, con una chaqueta roja gastada. La sonrisa era rígida, algo falsa. Ojos de vidrio que parecían mirar demasiado fijo, y en sus manos, dos pequeños platillos dorados. Era de esos juguetes mecánicos. Le dabas cuerda, y empezaba a sonar cling, cling, clingan. Principio fue curioso, casi divertido, hasta que ocurrió la primera muerte. No fue inmediata ni tampoco dramática. Simplemente pasó. Un accidente absurdo e inesperado, muy violento. Pero Hal no pensó en el mono. Pero cuando volvió a darle cuerda, cuando los platillos volvieron a sonar, otra persona murió. Y entonces el patrón comenzó a formarse. Cada vez que el mono tocaba los platillos, el mundo se rompía un poco más. Lo más inquietante era esto. El mono no elegía con lógica. No castigaba al cruel, no protegía al inocente, solo sonaba. Y el destino hacía el resto. Hal empezó a tener miedo incluso de mirarlo. Porque además, había algo peor, algo que nadie quiere admitir. A veces, cuando estaba enojado, cuando odiaba en silencio a alguien, deseaba que desapareciera. Y cuando el mono sonaba después de esos pensamientos, la culpa lo aplastaba. ¿Había sido él? ¿Lo había provocado? Imagínate ser un niño y creer que tus pensamientos pueden matar. Desesperado, Hal intentó deshacerse del juguete. Lo arrojó lejos, lo abandonó, lo enterró entre otras cosas olvidadas. Pero el mono siempre regresaba. Aparecía de nuevo en un armario, en una caja, en el fondo de algo que creía seguro. Y cada regreso traía más muertes, más silencio en la casa, más miradas incómodas, más miedo. El tiempo pasó, Hal creció, se convirtió en adulto, formó una familia. Y como muchas cosas de la infancia, pensó que el mono había quedado atrás, hasta que lo vio otra vez, en una caja esperando, como si nunca se hubiera ido. Y cuando volvió a sonar, cling, 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 la tragedia regresó con él. Pero ahora, Hal no era un niño, ahora era padre. Y el miedo ya no era por él, era por sus hijos. Porque lo entendió demasiado tarde, ya que el mono no era un objeto maldito cualquiera, era algo más frío. Tal vez cruel, un poco más parecido a la vida misma. No puedes negociar con él, tampoco puedes destruirlo del todo, ni puedes elegir a quién afecta. Solo puedes esperar a que vuelva a sonar. Ahora hagamos un pequeño análisis de este resumen. Este no es solo un cuento de objeto maldito, es una historia sobre muerte, culpa, azar y trauma. Y lo más inquietante es que el verdadero monstruo no es el mono, es lo que representa. En primer lugar, el mono como símbolo del azar. Pues, en la mayoría de historias de terror, hay reglas. Como un demonio castiga al pecador, o un espíritu busca venganza. El mal tiene una lógica, pero aquí no, porque el mono no sigue una moral, ni responde a deseos exactos. No premia ni castiga, simplemente suena, y alguien muere. Eso lo convierte en una representación brutal del azar. La muerte en el cuento es arbitraria, absurda, impredecible. Y eso conecta con uno de los miedos más universales, que las tragedias no siempre tienen sentido. ¿Quién elimina la idea de justicia cósmica? Pues no hay orden ni equilibrio, tan solo caos. En segundo lugar, nos muestra la culpa y los pensamientos prohibidos. Uno de los aspectos más potentes del cuento es la culpa de Hal. De niño, como cualquier niño, tiene pensamientos oscuros, deseos impulsivos con momentos de enojo. Y cuando el mono actúa después de esos pensamientos, Hal siente que él lo provocó. Aquí King toca algo profundamente humano, pues todos hemos tenido pensamientos que jamás confesaríamos. Pero la diferencia entre pensar y hacer es enorme. El terror del cuento es que Hal siente que esa frontera
desaparece. El mono se convierte en la materialización del miedo a que nuestros pensamientos tengan consecuencias reales. Otro punto que se manifiesta es el trauma infantil que nunca se baja del cuento. Tiene estructura circular. Hal cree que deja el mono atrás y cree que lo supera, pero el mono regresa en su adultez. Y esto no es casual. El mono funciona como metáfora del trauma infantil. Lo escondes, lo niegas, lo entierras, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, sigue ahí, como esperando. King sugiere que hay experiencias que marcan para siempre, aunque pasen los años. El terror no es solo el objeto, sino que es la propia memoria. Por otro lado, y algo que a mí me llamó mucho la atención, es que si te fijas, se muestra a el padre ausente y la herencia del mal. El mono pertenecía al padre de Hal, un hombre que abandonó a la familia. Eso abre una lectura interesante en pues, el mono puede interpretarse como una herencia maldita, no solo un objeto físico, sino una carga emocional. El abandono del padre deja vacío, incertidumbre, inseguridad. El mono aparece como parte de ese legado oscuro, como si al heredara no solo un juguete, sino un caos no resuelto. Y por último vemos la impotencia como núcleo del horror. En muchas historias de terror, el protagonista puede enfrentar al mal, pero en esta historia, Hal no puede destruir definitivamente el mono. No puede controlar cuando suena ni quién muere. Eso genera una sensación devastadora en la falta total de control. Y en el fondo, ese es el gran miedo adulto. No controlar la enfermedad ni controlar los accidentes y mucho menos controlar el destino. El mono es el símbolo de esa impotencia. Pero el detalle más inquietante es que el mono no es espectacular. No tiene una estética grotesca extrema. Es casi ridículo. Y eso es brillante. King convierte algo cotidiano en algo mortal. Porque si nos ponemos a pensar, el terror más efectivo no está en lo extraordinario, sino en lo familiar. En lo que podría estar en tu casa ahora mismo. Pero bueno, en conclusión, el mono no trata sobre un juguete maldito. Trata sobre el miedo a la muerte arbitraria, la culpa infantil, el peso del pasado, la herencia emocional y la aceptación de que no todo tiene explicación. El mono no es el villano. Es el recordatorio de que la vida puede cambiar con un simple sonido, y que en lo que consideramos normal, hay un delicado equilibrio. Y bueno amigos, para mí es un gusto traerte estas historias que entretienen y enseñan. Espero lo hayas disfrutado. Y si te gustan las historias donde lo cotidiano se convierte en pesadilla, te invito, suscríbete, darle like y enviarme toda tu buena energía. Es de gran ayuda. Y mientras tanto, seguiremos explorando esos relatos que se quedan contigo mucho después de que termine el video. Muchas gracias por tu tiempo, un abrazo y nos vemos en la próxima historia.